Vamos a tener una lectura en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, a mí siempre que se habla del libro de Hebreos me gusta dar un pequeño resumen para poder entender cosas que dice. Es de aquellos libros que tienes que saber todo el contenido general para poder entender versículos en particular. El libro de Hebreos no se sabe el autor, siempre se dice Pablo, pero yo no me quiero meter en laberintos si él fue el escritor o no. Pero sí que es cierto que está dirigido, como bien dice el libro, que está escrito, los destinatarios son los hebreos. No vinieron buenos tiempos para esta generación de creyentes judíos. Se convirtieron al Evangelio, es cierto, reconocieron a Jesús como su Salvador, es cierto, se bautizaron, pero las cosas no le iban bien. No le iban bien porque la misma sinagoga, sus mismos líderes, no entendieron por qué reconocían a Jesucristo como Salvador. Ellos no reconocían oficialmente, la religión judía, a Jesucristo como el Mesías, y menos como el Dios encarnado, muchísimo menos. Pues eran expulsados, eran perseguidos como judíos y como cristianos. No solamente eso, sino que eran menospreciados por su familia. Pero ¿cómo te has hecho cristiano, mala persona? ¿Cómo te has hecho una cultura milenaria, una religión que tienes de tus padres, de tus abuelos, de tus ancestros, y tú te tienes que hacer cristiano? No es cómodo ser cristiano, y más siendo judío. Entonces, el escritor de este libro es condescendiente y quiere expresarlo de una manera muy pisando bien, marcando bien los pasos para no herir sensibilidades. La religión judía, el Antiguo Testamento, era un momento, ciertamente, fue la manifestación de Dios al hombre y la mujer. Cogen al pueblo de Israel como una nación santa para mostrar a ese mundo, a esa cultura en ese momento, de que había un Dios que se había manifestado, que tenía una ética, tenía unos profetas, tenía unos escritos para poder manifestar a ese Dios. Pero he aquí que llegan los tiempos y llega la persona de Jesucristo como última revelación de Dios hacia el hombre y hacia la mujer. Y el escritor no quiere menospreciar ni quiere dar por sentado de que ya está todo anulado, sino que quiere decir, vamos a dar unos pasos de que la religión que había en ese momento, la judía, era de Dios, la adoración en ese templo era de Dios, las características de esa situación, de ese Levítico, de ese Números, donde marca la ética, donde marca la personalidad de Dios, para que nosotros seamos al igual que Dios, no está, se puede decir, quitada de un bandazo, sino que ahora hay un nuevo testamento, hay un nuevo pacto. Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha encarnado y trae otras cosas nuevas. Es un nuevo sacerdote, es una nueva situación. Él está sentado a la diestra porque ya no es necesario más sacrificios. El Señor Jesucristo está a la diestra intercediendo por nosotros. No, a diferencia, es diferente a los sacerdotes que estaban continuamente sirviendo y no habían sillas, incluso no habían sillas para poder sentarse, porque la actividad tenía que ser continua. Sin embargo, Jesucristo en su sangre ha sido suficiente, y a través de esa sangre nos ha justificado. No es necesario más sacrificios. Y en esa línea quiere seguir el escritor. El tabernáculo estaba ahí, pero Jesucristo tiene otro tabernáculo. ¿Cuál es? El de los cielos. Hay una situación totalmente hermosa, diferente, no, que tenemos que entenderlo, no se tiene que quitar de un plumazo, repito, el Antiguo Testamento, pero en esa nueva dispersación sí que es una continuidad. Ese nuevo pacto queda anulado por el nuevo, en Jesucristo. Pero en el capítulo
para seguir un poco antes de llegar a esta lectura, llega al final, para darle un sentido práctico a lo que ha dicho los 10 capítulos anteriores. En el capítulo 11 vemos la definición de la fe, que me lo va a decir de memoria. Me hizo gracia que me lo dijera el otro día, pensaba que una mujer joven así, pues lo supiera así de memoria. Victoria lo dijo y he pedido que lo repitiera de memoria. 11.1 es la definición de la fe. Dilo. Muy bien. Cuando yo tenía 20 años teníamos esa buena costumbre de memorizar los versículos. Ahora ya no estamos por la labor como antes. Pero es bueno porque llegará el día que no tengamos Biblia. Por la marcha que llevamos los cristianos, llegará el día que faltarán Biblias. Entonces tendríamos que aprender cosas, recuerdos de los evangelios, de la palabra del Señor, porque nos hará falta. No es igual tenerla en la cabeza, que nadie te la puede quitar, que tener escrito, que sí que te lo pueden quitar. Y en ese capítulo 11 van saliendo personajes conocidos por los que están leyendo esta carta o escuchando esta carta, pero que son personajes de carne y hueso. Un Abel, un Noé, un Abraham, personas conocidas con sus debilidades, con sus problemas, pero son de carne y hueso. Y hay una sentencia, y ahora no hacerme muy extensivo en la introducción, y hay una sentencia que dice, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, al ser espíritu, si tú te acercas sin fe, primero que no te crees que está aquí Dios. Entonces, Dios puede estar aquí, pero si yo no me lo creo, pues es como si no hubiera nadie. Nosotros creemos que está Dios aquí, primero que lo promete, pero nosotros sabemos que está aquí porque tenemos fe en Él. Aunque es espíritu y no se ve, está aquí. Entonces, es imposible creer en Dios si no crees que lo haya. Es imposible. Estos también, dice en el capítulo 11, estos no recibieron lo que prometieron, pero anhelaban una cosa mejor de las circunstancias adversas que tenían y miraban más para arriba, al cielo, a esa Jerusalén celestial. Luego hay otra expresión que me ha gustado y me llama la atención, dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo estaba pasando tan mal el hombre, pero él estaba viendo a través de la fe a Dios mismo, como viendo al invisible, y eso es lo que le daba las fuerzas para seguir adelante a estas personas de carne y hueso. No estamos hablando de héroes de las películas. Quiero dejar claro, a veces parece un poco tonto esto de decir carne y hueso, pero sí, es humanidad, es debilidad, es limitación, son lágrimas, es no saber por dónde tirar, es esperar cosas y no recibirlas, es ¿hasta cuándo, Señor? Es decir, me faltan las fuerzas. Eso es la fe. Y dice, ¿y qué más digo? Porque me faltaría tiempo contando, dice el escritor. Hay tantas personas que pasaron al terreno de la práctica y fueron ejemplos de esos héroes de la fe, que dice que le faltaría el tiempo. No pensemos que está limitado a personas concretas, sino que dice el mismo el escritor, reconoce que le faltaría el tiempo de las personas que había así. Y eso nos tiene que llenar a nosotros también de consuelo. Y es una exhortación para nosotros. No, es que aquel es aquel. No. Hay personas de carne y hueso en toda la historia de la Iglesia y antes de la Iglesia que esperaban, como se ha dicho, es pues la fe la certeza. Es pues la fe la certeza de lo que la convicción de lo que no se ve. Y ese es el motor que llevaba a estas personas a seguir adelante. Dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, no todos recibieron lo que es primero. Lo vieron de lejos, pero no lo recibieron. Proveyendo Dios alguna cosa mejor. No siempre. Muchas veces pensamos, si actuamos con esta manera de la fe, pues muchas veces se lo digo a hermanos,
Es que si oramos y hacemos esto, a veces no recibimos lo que pensamos que vamos a recibir. Porque, como he dicho antes, Dios es soberano. Dios sabe de nuestras necesidades y lo mejor para nosotros, mejor que nosotros mismos. Pero es importante entender que en Cristo, que es lo que quiere matizar el escritor, en Cristo sí se ha recibido esta promesa. En Cristo estamos llenos, que es la idea que quiere dar el escritor. En el Antiguo Testamento había una serie de cosas que Dios manifestaba y un proceso para tener comunión con Dios. Pero es que en Cristo, como dice en Colosenses Pablo, estamos completos en Él. No es necesario más cosas, pero eso tenemos que creerlo. Esto tenemos que llevarlo a nuestro corazón y a nuestra mente a través de esa fe que Dios nos ha puesto en los corazones. Y es con esta idea que me gustaría leer unos versículos. En el capítulo 12, y lo va a leer Victoria. Capítulo 12, Victoria, así lees un poco alto para que se pueda escuchar bien. Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Cuando quiera. Muy bien. Esto podríamos decir, este versículo, nosotros, es atemporal. Es una expresión que se puede usar hoy, en el siglo XXI. En este domingo, que estamos aquí reunidos en una parte de la iglesia. Es para mí, para ti, para nosotros, para todos. Dice aquí enrededor. El derredor significa lo que nos rodea, la parte de espacio que hay, que nos va rodeando. Y he estado pensando de 50 veces, de 50 maneras cómo expresar esto. Y me ha parecido la mejor. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, esto es una hipérbole, es decir, una exageración de testigos. Hay muchísimos testigos. Y me ha parecido, por ejemplo, estamos en una galería de cuadros. Vamos a suponer que hay aquí muchos cuadros. Y nosotros estamos aquí. Y entonces vamos a ver la galería del cuadro este de Abraham. Y entonces los que están leyendo esta carta están diciendo, pues Abraham dejó su tierra y su parentela. Abraham, teniendo muchísimo dinero, siempre estuvo en una tienda de campaña. Tiene un nombre raro árabe, pero no sé cómo se llama. Las que son grandísimas. Y las desmontaba y las montaban. Y yo, si hubiera tenido el dinero que hubiera tenido Abraham, pues yo me hago allí como Olot, en Sodoma, allí una buena casa, un buen jardín, y voy a estar allí. Sin embargo, él estaba esperando otra cosa especial. Él estaba, y luego seguimos el proceso de Abraham y cómo entregó a su propio hijo, esperando que Dios proveyera alguna cosa. Porque si no había dicho nada el Señor, seguro, como dicen los comentaristas, hubiera matado a su propio hijo y Dios lo hubiera resucitado. Porque ¿cuál era la promesa? En ti serán benditas todas las naciones. Pero si ya él estaba súper viejo, ella súper vieja, hizo un gran milagro para tener un hijo, pues él tuvo que pensar, el Dios me ha dicho que mate a mi hijo y lo voy a matar en sacrificio para él. El problema será para Dios después. Pero yo voy a cumplir con mi parte. Esa nube de testigos, ese Abraham nos está mirando a nosotros. Y seguimos con Gedeón, y si es con Noé, 40 años haciendo en un desierto una cosa, bueno, es que la fe es fantástica. 40 años predicando el Evangelio, dejando toda su vida personal y familiar, dedicándose solamente a construir una cosa.
sin saber. Porque nosotros cuando no tenemos trabajo ya estamos asustados para la semana que viene. Y yo recuerdo de chiquillo que mi padre y mi madre no sabían de pensar del mes siguiente o a 2 meses. Hombre, yo también era pequeño y no sabía las conversaciones de los padres, también es verdad. Pero hoy tenemos una obsesión del tiempo futuro que no sabemos vivir el presente. Entonces, en Noé también nos está mirando esa nube de testigos. Y si vemos en Gedeón, primero de la tribu menor, luego era menor de la familia, y le hace un encargo formidable al Señor, y le pide pruebas, y el Señor se las da, y es obediente. Y sigue adelante, y sigue con Jeremías, y sigue otros que son aserrados, otros que son perseguidos. Otro, hablando de las mujeres, dice que enterraron a sus muertos, esperando otra cosa, en la confianza esa. Y si hablamos de José, cuando dijo que estaba falleciendo, de los huesos míos no quieren que estén aquí, estarán en la tierra prometida. Y él no sabía, no era consciente todavía de eso, de lo que iba a suceder. Porque tuvieron que pasar 400 años de cautiverio allí, de esclavitud en el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel. Y pasaron otros tantos años para después salir. Y sin embargo él lo sentiría de su padre, del chiquillo. Nosotros tenemos en la tierra de Canaán porque seguramente que saldrían las conversaciones. Y él dijo, no, estos huesos, mis huesos no quedarán enterrados en Egipto, quedarán enterrados en Canaán, en la tierra que ha provisto Dios para el pueblo de Israel. Y esa nube de testigos están aquí como cuadros en esta galería diciéndonos, ánimo. Y nos estimulan a imitarle. También hay otra idea, que también es más común en decirlo, habla de una pista de atletismo. ¿Os acordáis las pistas de atletismo, como se ve en la televisión, de varias pistas, que están en una especie de calles, que están dibujadas y están divididas en 5 o 6 pistas, depende de cómo sea la pista. Y cada uno está en su carrera de la vida, en su pista. Y esta nube tan grande de testigos nos está dando ánimo con su ejemplo para seguir adelante, porque desde que nos convertimos al Señor, como dije también el otro día, hablando de la iglesia, es un proceso. Hasta que partamos con el Señor, nuestra vida tiene que ser un continuo movimiento, siguiendo siempre hacia adelante. Pero teniendo esta gran nube de testigos, estas personas, estas personas que con su ejemplo nos estimulan y nos están diciendo, ánimo, ánimo, merece la pena seguir a Cristo. Y esto es la intención del escritor. Nos está diciendo a estas personas que están perseguidas, que están pasando mal, al igual que nosotros podemos pasarlo mal, porque es atemporal. Ánimo, porque merece la pena. Porque nosotros no somos de aquí. La sociedad se está, a veces, y se siente muchas veces, muerto el perro, se acabó la rabia. Ya no hay nada que hacer. Disfruta. Haz esto, haz lo otro. Haz lo que puedas. Tú ser centro del mundo y saca todo lo que puedas. Pero el cristianismo no es eso. El cristianismo no es eso. Nosotros estamos aquí esperando a la persona de Jesucristo que vendrá. Entonces, con su ejemplo nos estimulan a seguir adelante en esta vida cristiana. Pero hay 2 requisitos. Hay 2 requisitos que he estado mirando aquí para que esto nos vaya bien. Y dice este escrito, despojémonos. Ya a veces saqué el ejemplo de José María cuando fuimos al Mulhacén, que llevó de todo. Y cuando empezaron las primeras cuestas, le sobraba. Y me hizo gracia porque dice, hay que quitar el lastre de aquí, porque si no, no subiremos. Y eso nos está diciendo, para seguir la vida esta cristiana que el Señor, más adelante en el capítulo 5 y 6, pasé sería muy largo la predicación, nos habla de la disciplina del Señor. Pero aquí me está diciendo, despojémonos de todas cosas. Pero hace unos años escuché de la línea de flotación de los barcos, como siempre
el egoísmo, y además la palabra lo sentencia, que la fuente de todos los males es el amor al dinero. En el siglo XVII y XVIII, no sabría decir, hubo un parlamentario que luchaba en el Parlamento inglés o británico sobre una línea que tenía que poner los barcos de carga para que los abusos de los barcos, los constructores, hacían una línea de flotación. Pero ellos cargaban y cargaban. Como estaban asegurados los barcos, pues si se moría la tripulación y se hundía, pues ya le daba igual, ya tenían la carga asegurada y le daba igual el barco. Entonces, este parlamentario estaba siempre luchando, que al final lo consiguió, luchando porque hubiera una línea de flotación en el barco. Si el barco estaba cargado ya al máximo, tenía una raya, que se ven todavía, esa línea de flotación. Entonces, para que nosotros en esa línea de flotación, para entenderlo, para que nosotros nos vaya bien, tenemos que despojarnos del lastre que a veces nos tenemos. Y hay un versículo en la Biblia, que podíamos leer todos, en Colosenses 3:8, dice así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Pone algunos ejemplos que podían ser más. A lo mejor aquí Pablo vería cosas en esta iglesia local concretas y puso esto. Nosotros podríamos poner alguna lista más o quitar cosas. Entonces, para que a nosotros nos vaya bien en esta línea de flotación, tenemos que despojarnos de cosas. Dice así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y dice: no mintáis los unos a los otros. Tenemos que, para llevar nuestra vida cristiana bien, tenemos que quitar el lastre. Entonces, esto es un ejemplo de quitar el lastre que nosotros a veces nos asedia. Dice: y del pecado que nos asedia. Los oyentes que recibieron esta carta bien sabían lo que es un asedio en una ciudad. ¿Os acordáis cuando Nabucodonosor hizo tres guerras con Israel? Hizo la primera, que fue cuando se fue en el tiempo de Daniel, cuando se fueron allí a Babilonia, pero después dejaron allí un príncipe o un reino títere, pero este reino títere pues se rebeló con el pueblo de Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor volvió, cogió y asedió, que es cuando en la carta de Lamentaciones es un libro muy triste y refleja lo que padeció Jerusalén cuando fue asediada por Nabucodonosor. Hay expresiones muy tristes que no voy a decirlas, pero son desagradables. Entonces, cuando una ciudad está asediada por el pecado, en el contexto de nosotros estamos así, atados de pie y mano por causa de nuestro pecado, quiere decir. Por causa de nuestro pecado, y nos impide seguir esa vida cristiana que debemos seguir. Entonces, nos está dando unos buenos consejos. Teniendo esa gran nube de testigos, como en esa galería de cuadros, dándonos un buen ejemplo que nos está observando para estimularnos, dice que nos despojémonos de todo peso, para que esa línea de flotación que he dicho antes, para que las causas que tengamos que nos está hundiendo y nos impida que suba a flote para ir más ligeros. Y en esa pista, en vez de llevar una mochila llena de piedras que nos impida correr bien, pues ese lastre que nos lo quitemos. ¿Pero para qué? Para que nuestra vida cristiana sea más ligera y más llevadera, por causa de nuestro pecado que nos asedia. Entonces, al estar así atados de pies y manos, es imposible llevar nuestra vida cristiana en condiciones. Luego dice, correr con paciencia. En la versión de Jerusalén que he mirado es con fortaleza, fortalecidos en el Señor, fortalecidos en el Señor. La paciencia es indispensable. Yo cuando estaba corriendo allí en Vic haciendo atletismo, cuando había que hacer largas carreras, como empezaba muy deprisa corriendo, en las 40 o 50 vueltas ya no daba la talla. Entonces había uno que controlaba. Manel, San Pedro,
¿te has pasado ahora corriendo mucho? Ya verás cómo lo encontrarás al final. Y es verdad, a veces nos queremos comer el mundo y el mundo nos come a nosotros. Entonces tenemos que correr con paciencia, fortalecido en el Señor, para llegar al destino final. Porque yo, sinceramente, ha habido hermanos allí en Vic que han desistido de seguir la vida cristiana. Y al principio se querían comer el mundo. ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que hacer lo otro? Y el Señor dice, no, sino que correr. No es cuestión de correr, es correr fortalecido, con paciencia. Porque la vida, en cierta manera, es larga en ese aspecto. A veces pensamos que cuando hay situaciones adversas, que el Señor vendrá y empezamos a sacar versículos de Apocalipsis, porque ahora el Señor, porque esto, porque el otro, y el Señor ya mismo está aquí. El Señor, no sabemos cuándo viene el Señor. Lo que sí dice el Señor es que nos despojemos, que nos despojemos de cosas que no nos va bien en esa línea de flotación y en esa carrera que tenemos que llevar por delante. Puesto los ojos. Hay un ejemplo por excelencia, puesto los ojos. ¿Os acordáis de la expresión aquella donde pongo el ojo, pongo la bala? Entonces, nosotros, las inquietudes nuestras tienen que ser mirando allí a la persona de Jesucristo. Siempre mirando a la persona de Jesucristo. Porque es que, aunque siempre, sinceramente, usamos esta expresión, siempre cuando hay mal ejemplo, hay un mal testimonio en la iglesia, o cuando alguien no da la talla y en el barrio pues lo están criticando, y dice, este es cristiano, pues, y nosotros a veces nos caemos abajo, y dice, hombre, si esto no está bien, y siempre decimos, es que tenemos que poner los ojos en Cristo como ejemplo. Eso siempre lo decimos. Lo que pasa que en 1 de Pedro 2:21 dice, hablando de la tribulación, dice, por a esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, llevándonos la idea de un desierto que no hay camino, y sin embargo vemos esa referencia, y Jesucristo es la referencia por excelencia. Lo que pasa que la segunda parte de este versículo nunca la he sentido. Puesto los ojos en Jesús y como he leído, para que sigamos sus pisadas, pero la segunda parte, sinceramente, no la he sentido. Y fijaos lo que dice la segunda parte. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Si leen el capítulo 15 de Lucas, cuando esos fariseos están diciendo cosas que no están bien, el Señor Jesús usa 3 parábolas, y en esas 3 parábolas dice muchas veces, gozo, hay gozo en el cielo, por un pecador que se salva. Y el Señor también se goza cuando está en la última cena, dice, cuánto he deseado yo celebrar esta Pascua, cuánto. ¿Pero por qué? Porque Él está conscientemente sabiendo el bien que va a hacer en la cruz. Se está gozando porque Él sabe el beneficio que va a recibir el hombre y la mujer a través de la cruz, a través de esa sangre derramada por Él, por amor a nosotros. Y dice, menospreciando el oprobio. Hay un matiz primero que a mí me gustaría, cuando dice, vosotros habéis puesto algunas veces por delante el gozo por delante de nuestros intereses, porque si hemos puesto los ojos en Jesús, esto no lo veo a veces, ni en mi vida lo veo yo. A veces anteponemos los intereses personales para predicar el Evangelio, para que otros se salven. Nosotros lo hacemos porque si decimos que el Jesucristo es un ejemplo por excelencia, aquí Jesucristo, por el gozo puesto en la salvación del hombre y de la mujer, va a pasar por ese camino de la cruz. Dice que menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreciar es quitar aprecio. No me interesa. Me interesa más la salvación. Y el oprobio es el deshonor, la deshonra.
Jesucristo pasó por muchas facetas de deshonra, siendo conscientemente que era hijo de Dios. Como cuando va hacia el Calvario, cómo lo menosprecian, cómo lo insultan, cómo lo sacan al patio, y cómo le ponen una corona, y cómo le ponen aquí una caña, y le dan con la caña en toda la cabeza, y cómo lo insultan allí en la cruz. Sin embargo, él dice que menospreció ese deshonor, ese oprobio. Nosotros pasamos por ahí también. Nosotros anteponemos nuestro yo, nuestro honor, porque es que yo soy yo. Yo soy yo. Y a mí, yo no paso por ese camino porque no me da la gana. Porque mi honor es lo primero. Porque los intereses personales son mis intereses personales. Y yo de menosprecio nada. Si acaso aprecio y todo lo que se pueda subir por arriba, mejor. ¿Eso es lo que aprendemos de la persona de Jesucristo? No. Él, poniendo el gozo delante, menospreció, le quitó aprecio, y el oprobio, el deshonor que le iba a caer, la deshonra que le iba a caer, lo menospreció. ¿Pero por qué? Por el gozo. Pues si queréis seguir a la persona de Jesucristo, ese es el camino. Porque yo hago una pregunta. ¿Alguien ha pasado esta semana por esto? ¿Se ha menospreciado? ¿Ha tenido el deshonor de los compañeros de trabajo, de nuestros familiares, de nuestras vidas? Y lo hemos antepuesto por el gozo de que se salve esa persona. Yo no lo he hecho, Yo no lo he hecho. Sin embargo, el escritor de Hebreos nos está diciendo, puesto los ojos en Jesús. Pero en la segunda parte, no en la primera, que siempre decimos. La segunda parte, y hay un versículo de la Biblia, en el Juan 18:36, hay muchas cosas, pero me ha parecido esta la más razonable para este contexto que estamos hablando. En el Juan 18, versículo 36, dice así Juan... me he equivocado. En el 35 dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes están entregados a mí. ¿Qué has hecho? Más atrás está diciendo que si eres rey de los judíos. Él está buscando sus intereses. Porque aquí, si Jesús hubiera dicho que sí, pues le hubiera actuado de otra manera. Pero Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es del mundo este que vosotros estáis haciendo aquí, que si tú, que si yo, que si vamos a hacer aquello, lo otro. No. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es otro tipo de mundo. Y fijaos, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Yo tengo otra dimensión. Y esto también nos tiene que dar el ejemplo. Nosotros somos del cielo. No es que lo esté diciendo yo, sino que lo está diciendo la viva persona de Dios en la Biblia. Vosotros sois del cielo. Entonces, de la manera que nosotros nos metamos en los negocios del mundo y dejémoslo del cielo, ya no estamos mirando a Jesús. No lo estamos mirando a Jesús. Jesús podía haberse echado atrás aquí y no haber pasado por lo que tenía que haber pasado. Sin embargo, él dice, mi reino no es de este mundo. Y nosotros tenemos que entender, como discípulo de Cristo, saber en qué lado estamos. ¿En qué lado estamos? Porque en el capítulo 3, versículo de Colosenses, si pues habéis muerto en Cristo a través del bautismo, poned las cosas, poned la mira en las cosas del cielo. Poned la mira, como he dicho antes poned la mira en las cosas del cielo. Entonces, yo repito, cuántas veces menospreciamos el deshonor que a veces nos ocasiona este mundo cuando predicamos el Evangelio. ¿Cuántas veces ponemos las cosas personales? ¿Cuántas veces nosotros nos agachamos nuestro orgullo para mirar más arriba, al gozo del cielo? Y luego, más adelante, y ya se me ha ido el tiempo, ya en otro momento seguiré,
Dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Ha merecido la pena, hermanos. Ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Ha merecido la pena tanto sufrimiento. A diferencia de los sacerdotes, ya no es necesario. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, ha muerto por cada uno de nosotros, pero está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Ha merecido la pena. Merece la pena seguir a Cristo, hermanos. Merece la pena. Merece la pena tener sentido este espiritual que el Señor nos quiere dar aquí a través de su palabra, cuando nos dice, puestos los ojos en Jesús. Pero en esta segunda parte, por favor, en esta segunda parte, cuando pone el gozo de la salvación de hombres y mujeres, lo antepone ante sus intereses personales. Consideremos, dice, sobre lo hablado respecto a Jesús. Y luego, aquí hablando, considera aquel que sufrió tan contradicción, si lo queréis mirar en vuestras casas, en Judas 1:11, habla de la oposición que tiene Moisés con los hijos de Coré, que habla en el libro de Judas 1:11. Y cuando habla de contradicción, está hablando también de las oposiciones. Porque la idea está diciendo, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Que solamente vosotros tenéis oposición? No, la tuvo Moisés con Aarón y María en las rebeliones de Israel, que habla el capítulo 11 de Números. Habla de los hijos de Coré. Habla de la rebelión de los 12, no de los 10, que vinieron de la tierra prometida y dijeron que era un disparate, que aquella tierra estaba llena de gigantes, que no iban a comer como si fuéramos langostas. Eso fue oposición. Tuvieron oposición y palos los discípulos cuando estuvieron predicando el Evangelio. Tuvo palos también el Señor Jesucristo, y si no pudieron es porque la voluntad del Señor no querían que le dieran los palos, pero eran motivos para darle palos. Había oposición. Y luego dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabéis? En psicología, yo no soy psicólogo, pero dicen que cuando el problema que tiene uno es tan grande, a veces descansa escuchando el problema que tiene uno de al lado. Parece que te relaja, parece que ya no es tan problema, ya parece que el problema se reparte. Entonces, la idea es esta también. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque otros también han pasado por lo que están pasando vosotros, estáis pasando vosotros. No sois los únicos que están pasando la tribulación, como esta mañana ha salido también en la primera de Tesalonicenses, que no ha habido tiempo de decirlo. Pero Pablo está diciendo, yo soy consciente de que hay problemas en la iglesia de Tesalónica, en el sentido de que hay tribulaciones, pero yo estoy aquí para animaros, porque el tentador, que es el diablo, siempre busca ocasión para tentar en una iglesia local. Y aquí también el tentador está buscando la forma de que se desanime a las personas, estos creyentes judíos. Y dice, pues, puestos los ojos en Jesús, el autor consumidor de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, considerar, reflexionar, porque también él tuvo oposición, y nosotros tendremos oposición. Pero dice aquí también, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dice, vosotros, estaros contentos, porque otros lo han pasado peor todavía. No habéis llegado todavía hasta la sangre. Puede que más adelante hubiesen llegado por las persecuciones, pero él les dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Entonces ya, concluyendo, yo os digo, hermanos, ánimo, hermanos, os invito a la carrera que tenemos por delante, nuestra vida cristiana. Despojémonos, hermanos, por favor, del lastre que nos asidia, que corramos con paciencia y fortaleza esta carrera que el Señor nos ha puesto por delante. Hay testigos que nos han dado buen ejemplo. Y como he dicho antes, mirad esos cuadros que el Señor nos ha puesto ahí, en esa galería de la vida. Es una gran nube, hay muchísimos. No son cosas concretas, sino que hay una gran nube. Pero sobre todo, mirad a Jesús. ¿Cómo menospreció el deshonor? Mirando más arriba, al cielo. Puso el gozo por encima de su dolor. Y eso es un ejemplo que tenemos que seguir. Y consideremos también la oposición que vamos a tener como creyentes. Y ánimo, no desmayemos, y que el Señor nos dará una salida para poder soportar.
Os dejo un versículo en 1 Corintios, el final con las prisas. En 1 Corintios 10:13 os dejo este versículo para que esta semana lo podáis leer tranquilamente en vuestras casas y lo reflexionéis. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Que el Señor os bendiga.